¿Qué tal, Miguel Ángel? Seguimos acá, ¿no? En el memorial de las personas detenidas, desaparecidas y ejecutadas políticas durante la dictadura. Sigue esta actividad de imagen de nuestro colega Gabriel Burgos, porque, mire, ha llegado bastante gente desde el último contacto. Hemos podido recabar algo de información, ¿no? Precisamente en el marco de esta conmemoración de los 50 años, distintos servicios, distintas organizaciones han estado entregando información de alguna u otra forma para ratificar o concientizar respecto a lo ocurrido durante estos 17 años de dictadura. Solo precisar algunos datos que entregaron desde la Defensoría de la Niñez. Mire, son datos no menores que señalan que 190 niños, entre 90 personas, ¿no?, menores de edad, fueron víctimas de alguna u otra forma también de situaciones de tortura, de detención. De hecho, 150 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de ejecución y 40 de estos menores víctimas de desaparición forzada durante la dictadura. 956 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de prisión política y tortura al momento, ¿cierto?, de su detención. 102 estuvieron en prisión política junto a adultos, en este caso sus padres, y 15 embarazadas fueron ejecutadas o desaparecidas antes de dar a luz. Son algunas de las cifras que han entregado precisamente en el contexto de esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. La Defensoría de la Niñez es solo uno de los datos, ¿no? Porque distintos servicios también han entregado algunos antecedentes precisamente para transparentar información, para entregar algunos datos que se desconocían en medio de todo lo que ocurrió en nuestro país. Bueno, y a esto se suma Miguel Ángel Carrillo, los informes que se han entregado tras el regreso a la democracia, el informe RETIC, ¿no?, que fue iniciado por el presidente Patricio Aylwin por allá por 1990, precisamente para poder establecer sobre los hechos ocurridos, ¿no?, sobre violaciones a los derechos humanos, fundamentalmente los antecedentes, las circunstancias, y poder reunir información que permita y que permitió en aquella instancia individualizar a las víctimas, establecer su muerte y su paradero. A eso se suma también otro informe, una comisión que trabajó durante bastante tiempo, la comisión Balich, que también entregó nuevos antecedentes en respecto a lo ocurrido durante la dictadura en nuestro país. Hubo más de 9.000 casos calificados como víctimas de prisión política y tortura, datos, cierto, que de alguna u otra forma muestran nuestra realidad, lo que ocurrió en una época compleja en nuestro país, además de las desapariciones. ¿Qué va a decir Miguel Ángel Carrillo? En nuestra región de la Araucanía, quizás una de las más conocidas es la del doctor Hernán Enríquez Aravena, precisamente a fines de septiembre de 1973. Recién en octubre de ese mismo año comenzó a circular una versión oficial respecto a que efectivos de la Fuerza Aérea señalaron en su minuto que un intento de fuga, luego de estar detenidos, ¿cierto?, en la base aérea Manquehue, los obligó a dispararle, siendo posteriormente esta versión desmentida a través de los distintos informes e investigaciones en los que señalaron que fue víctima, ¿cierto?, de prisión y además de tortura y posteriormente ejecutado. Algunos de los antecedentes solamente que conocemos de nuestra región de la Araucanía, y también cifras nacionales en medio, ¿cierto?, de esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Miguel Ángel. Así es, Cristian, te agradecemos este contacto. Vamos a seguir en este tema porque vamos a recibir en los próximos minutos al premio
Nacional de Historia, Jorge Pinto Rodríguez, quien es profesor e investigador chileno. Así que te agradecemos, Cristian, el contacto. Muy bien. Vamos a saludar al Premio Nacional de Historia, don Jorge Pinto Rodríguez, a quien le agradezco la gentileza de recibir este contacto. Más que nada nos interesa saber desde la historia, desde la investigación, profesor, cuál es el momento que se puede resumir frente a los 50 años de la introducción de la democracia en nuestro país. Lo primero que quisiera decir es que este es un día de mucho dolor y al mismo tiempo también de esperanzas. Hoy día yo estuve temprano en el cementerio, primero por una romería que había convocado una agrupación política de la región y en segundo lugar en esa reunión que fue convocada por los familiares de los detenidos desaparecidos. Y en general lo que uno puede apreciar es el dolor de tanta gente por las pérdidas de parientes, amigos, familiares en general, que sufrieron las consecuencias del golpe de Estado. Pero al mismo tiempo los claveles rojos que vi yo simbolizan la esperanza de tiempos mejores. Y es el momento de hacer un llamado a la clase política chilena para que por favor contribuyan al reencuentro. Ciertas declaraciones hoy día poco contribuyen a que eso ocurra. Y específicamente yo le hago un llamado a la derecha política chilena a reconocer que se cometieron varios errores y horrores durante la dictadura y que hoy día, para cicatrizar las heridas, sería conveniente hacer un reconocimiento de lo que eso sucedió. Y una palabra que debería estar en la boca de todos: perdón. Perdón para construir un futuro mejor, un futuro que nos permita el reencuentro. Por eso digo, hoy día estamos en un momento de mucho dolor, pero al mismo tiempo también de grandes esperanzas. En ese aspecto, sí, profesor, en ese aspecto hemos escuchado por el propio presidente de la República que ha dicho que Chile está con un clima crispado. La expresidenta dice que hay un clima tóxico en el país. Esta situación que se vive y que es ya casi tradicional, ha sido con mayor fuerza hoy a los 50 años de esta acción. ¿Cuánto tiempo más deberíamos esperar para que estos climas, que lo reconocen las propias autoridades nacionales, comiencen a bajar en su intensidad? Lo deseable sería que en un corto tiempo podamos lograr el reencuentro que necesitamos tanto en Chile. Enfrentamos tantas dificultades en estos momentos, enormes dificultades, no solo para el país, sino que para la humanidad entera. El cambio climático, conflictos internacionales, el riesgo de perder la democracia, ciertas actitudes de algunos grupos que poco contribuyen a la convivencia armónica. Tenemos tantos desafíos, pero al mismo tiempo tantas oportunidades en momentos de crisis para fortalecer nuestra condición de seres humanos capaces de encontrar las soluciones para superar estos momentos de tensión que vivimos en Chile y en el mundo entero. Hoy día las democracias están en peligro y todo lo que hagamos para salvar las democracias, los estados de derecho, el respeto por los derechos humanos y sobre todo el respeto por la vida y por el pensar diferente. Podemos tener, a propósito de lo mismo, muchas diferencias, pero hay más cosas que nos unen que nos separan. Sin duda. Y deberíamos construir desde lo que nos une. Ahora, en ese aspecto, profesor, la responsabilidad de precisamente los partidos políticos, porque hoy día vemos que hay un 60% o más de la población chilena que en realidad sobre esto es lo que ha recibido de la historia. Y son los que se ven afectados hoy día por este clima
de que no llegan a acuerdos. Y entonces, si hoy día hacemos un análisis considerando los partidos políticos, el 2% le entregan las encuestas en sus mejores momentos, le entregamos a precisamente organizaciones políticas que no están muy bien evaluadas en la comunidad que solucionen este problema. ¿Cómo lo podemos hacer ahí? Es una paradoja. Es una contradicción al mismo tiempo, porque le estamos entregando la solución del conflicto a quienes de alguna manera lo provocaron. Yo soy militante de un partido político y no reniego de mi militancia. Y yo creo que el llamado que hacemos nosotros es un llamado que se hace en términos globales a todos los miembros de comunidades políticas. Yo particularmente tengo la impresión de que hoy día la derecha chilena está en una actitud que poco contribuye a crear ese clima de armonía. Yo creo que en la izquierda se han hecho reconocimientos. Nadie en la izquierda ha dejado de evaluar críticamente lo que se hizo durante el gobierno de la Unidad Popular. Pero eso nunca va a justificar el golpe de Estado. Eso nunca va a justificar la violación de los derechos humanos. Pudimos haber escogido otra opción el año 73, otra alternativa. Yo creo que lo peor que pudimos hacer es forzar a las Fuerzas Armadas a intervenir militarmente. Y yo creo que también en el seno de las Fuerzas Armadas, un grupo muy pequeño tal vez, no el ejército, no la FACH, no la marinería en su conjunto, ni tampoco carabineros, eran partidarios de hacer lo que se hizo. Pero una cúpula militar, protegida también, o si ustedes quieren, sostenida también por una derecha económica y una derecha política implacable, ¿no?, derivó finalmente en lo que aconteció a partir del 11 de octubre. No solo se cometieron errores, sino que horrores. Y eso nunca más en Chile. Profesor, veíamos las últimas encuestas y perdona que me tenga que referir tanto a eso porque se entiende que de alguna manera le toman el pulso a cómo está pensando Chile hoy día, a 50 años de esta situación. Y se dice que hay un margen muy pequeño respecto de cuando uno hace la pregunta ¿quién fue responsable del golpe de Estado? ¿Pinochet o Allende? Los separan 6, 7 puntos simplemente. ¿Eso es falta de historia? ¿Es falta de entender lo que ocurrió? ¿Cómo se puede explicar eso desde el punto de vista de la historia de nuestro país? Yo creo que en parte es producto del desconocimiento de lo que ocurrió en el 73. Porque es cierto que el gobierno de la Unidad Popular cometió algunos errores. ¿Como cuáles, por ejemplo, profesor? Yo creo que, por ejemplo, el error más delicado fue no haber logrado superar las diferencias que habían al interior de la Unidad Popular. El Partido Comunista tenía una estrategia, el Partido Socialista tenía otra. No fuimos capaces de unirnos en ese momento y de consolidar las bases de apoyo que tenía el presidente Allende. Yo creo que ese fue un error de la Unidad Popular. Aceleramos tal vez algunos cambios que pudieron ser de manera quizás más moderada. No nos dimos cuenta de una serie de factores que estaban también interviniendo en ese momento. Por ejemplo, la abierta participación del gobierno norteamericano. Si el golpe de Estado de alguna manera se diseñó en Estados Unidos. El apoyo que recibió Estados Unidos en Chile de la derecha política y la derecha económica, que veía clausurada la salida democrática para sus propios proyectos. Por otra parte, también el malestar que había en las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay que mirar hacia las Fuerzas Armadas y reconocer que las Fuerzas Armadas tenían motivos suficientes para sentirse postergadas en un país como Chile, que tal vez no había atendido sus demandas sindicales o gremiales que podían lograr los sindicatos o los trabajadores o empleados a través de ciertos mecanismos que el Estado había legitimado. Los militares no tenían ninguna posibilidad de negociar, de ser escuchados. Sí, y llama la atención, llama la atención porque, claro, parte del ejército fue llamado a ser ministro en el gobierno del expresidente Salvador Allende. Eso evidentemente porque Allende confiaba en los mandos de las Fuerzas Armadas. Nosotros creíamos que las Fuerzas Armadas iban a
a ser muy respetuosas de lo que habían juramentado, defender la patria, defender Chile, no bombardear la moneda, eso es impensable, asesinar al general Schneider, asesinar al general Pratt, asesinar también al comandante Araya en Valparaíso, que era el mediador entre el gobierno y la Armada. Entonces hubo una cúpula militar que yo creo que tuvo directa responsabilidad en eso. Pero hay que recordar también que en el seno de las Fuerzas Armadas hubo un general Bachelet, hubo un general Poblete en La Paz, hubo un general Lagos que increpó a Pinochet cuando visitó Antofagasta por los crímenes de la caravana de la muerte. Hubo varios oficiales que se mantuvieron leales al juramento que hicieron de respetar la Constitución. Los que violaron la Constitución fueron los golpistas, no Allende. Pero lo que no significa no reconocer también que hubo problemas en el seno de la Unidad. ¿Fue un error la visita de Fidel Castro a nuestro país, profesor? Yo digo por su extensión. Sí. Yo creo que pudo haber sido un error. No la visita, la visita claro. Era la visita de un jefe de Estado. De acuerdo. La extensión de él. La extensión. Yo creo que no le hizo bien a Chile. Con todo el respeto que yo le tuve a Fidel Castro, ¿no? Yo creo que se excedió. Yo creo que eso debió haber sido una visita como la visita de cualquier gobernante o jefe de Estado, ¿no? Un par de días para formalizar, yo diría que su solidaridad con el gobierno de Salvador Allende, pero con eso bastaba. Pero a mi juicio fue un error. Bueno, y finalmente, ¿cuál es la mirada que debemos tener de aquí en más? Porque sabemos los detalles, hemos conocido los antecedentes y cómo nos miramos nuevamente a la cara a contar de mañana en búsqueda de mantener símbolos y no solo símbolos, sino que acciones para fortalecer nuestra democracia. Hay una palabra que cuesta pronunciar, más que pronunciar, que cuesta practicar, el de la humildad. Humildad para reconocer los errores y valorar los aciertos. Y construir desde las cosas que nos unen y no desde las cosas que nos separan. Es un llamado, por favor, un clamor a la clase política chilena. Está Pepe Mujica hoy día en Chile. Lo vimos en las mañanas en las pantallas de la televisión. Y José Mujica tiene una frase que yo no me canso de repetir. Hemos venido al mundo a ser felices. Y parece que la clase política se empeña por lograr todo lo contrario. Oye, y a propósito de eso, infelices. Y a propósito de eso, Uruguay también vivió una interrupción de la democracia, con una dictadura. Pareciera, y estamos moviendo los mismos años, pareciera que ellos han dado más rápido en esto, ¿no? En tratar de superar las diferencias. Yo creo que Uruguay tiene un proceso muy distinto al de Chile. Hay un trabajo muy interesante que yo he leído con mucha atención respecto de la democracia en Uruguay y en Chile. Lamentablemente en Chile la clase política ha tenido una injerencia en la conducción del Estado. Efectivamente, durante la dictadura fue la derecha política y la derecha económica la que manejó el gobierno, ¿no? Al margen de las ambiciones de poder del dictador, que no había cómo sacarlo del cargo, ¿no?